Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Voz Celestial, para transmitir su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 28 de abril del año 2024, avanzando rápidamente este mes y acercándose lo que son las elecciones congresuales y presidenciales en la República Dominicana. Vamos a analizar este importante tema que se mantuvo en el tapete la semana completa, siendo el tema de la República Dominicana un tema a nivel nacional, el más importante de esta semana, y han sido los debates políticos. Los debates políticos se han convertido en el principal tema de esta semana que culmina, y quizá todavía esta semana que inicia hoy seguirá siendo el tema relevante. Entonces, ya entrando rápidamente en materia, ahí nosotros pudimos ver los debates realizados en diferentes ámbitos políticos. Ya pudimos ver en el renglón senatorial, en el renglón vicepresidencial y en el presidencial. Y ha sido muy importante porque la sociedad se ha mantenido muy pendiente, con una muy buena participación de todos los candidatos participantes, y eso se convirtió en tendencia durante esta semana, esas importantes formas de hacer política en nuestro país, ya que se está buscando la forma de que esto pueda ser convertido en una forma totalmente regularizada, de que haya que hacer debate para ver las posiciones de los diferentes
aspirante a puesto electivo, y creo que es una forma de que los participantes puedan exponer directamente su punto de vista, puedan demostrarles a la población de su preparación, su capacidad de análisis, su capacidad de exponencia, y creo que esto es muy importante y lo pudimos ver ahí en estos importantes debates que se realizaron en esta semana en diferentes ámbitos políticos. Y eso es muy bueno porque ahí podemos ver quiénes son los que están aspirando a dirigirnos, los que están con los diferentes puntos importantes o puntos menos importantes para la sociedad, y ahí se puede ver directamente cómo piensa cada uno de los exponentes o aspirantes a estas posiciones electivas. Y eso es muy importante, que la ciudadanía pueda ver cómo piensa cada partido, cada candidato o cada participante en la contienda electoral. Y eso es una forma de novedad en la política dominicana, y creo que sí, que tuvo sus frutos, y eso sin duda algunas que cambia las decisiones de muchas gente que piensan votar por un candidato, y cuando ven su exponencia, que ven su capacidad de análisis, dicen si pueden votar por él o no. Hay muchos que sí, que cambian de ideas, dicen yo iba a votar por fulano, pero vi que no tiene capacidad de análisis, de ponencia, su programa no favorece a la sociedad o no me favorece a mí, no me gusta. Y eso es un punto de vista que cada una de las personas lo valora de una forma diferente, es decir, le da una mirada con un matiz diferente politológicamente, y esa es una realidad. Cuando nosotros pudimos observar en estas importantes formas de hacer política que se inicia en la República Dominicana, con esta creación de debate que todavía no es obligatorio para ningún candidato que esté obligado a participar, pero ya sí eso va a crear una costumbre y crea un parámetro ya en nuestra sociedad. Cuando veíamos este debate directamente aquí en la capital, el Distrito Nacional, ese debate entre los dos candidatos más aventajados, pudiéramos decir, de la capital, entre Omar Fernández y Guillermo Moreno, porque hay otros candidatos de otros partidos o organizaciones políticas, pero que las posibilidades son mínimas, no imposible, porque no hay imposibilidad, pero muy mínima, porque ¿qué podría sacar Vinicito, por ejemplo? Vinicito podría sacar entre un 4 o un 5% de los votantes del Distrito Nacional.
entonces no tiene posibilidad de que pueda tener buenos resultados. Entonces ahí todos sabemos que la competencia en la capital está entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Esa es la competencia, los demás ya están para llenar requisitos. Recuerden que nos pueden escribir por aquí de qué les pareció los debates en todos los ámbitos, ya sea congresual, vicepresidencial y presidencial, que fueron los debates realizados en esta semana que concluyó en el día de ayer. Pues bien, entonces, cuando veíamos este importante debate de Omar Fernández y Guillermo Moreno, quienes son los candidatos con posibilidad de ganar la senaduría de la capital, ahí podíamos ver cómo Omar Fernández tuvo una gran participación con una excelente capacidad de analizar, de pensar, de poner, y eso hizo que la sociedad entendiera de que Omar Fernández fue quien ganó el debate en la capital ante Guillermo Moreno, porque se había hecho un debate anteriormente en el cual también estaba Vinicito y otros candidatos, pero la población pidió que fuera Omar Fernández y Guillermo Moreno, que son los que tienen más posibilidad de ganar esta plaza, la más importante políticamente del país, porque es la capital. Ahí pudimos ver, fue lastimoso la situación de la participación de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, un hombre con tantos años en la política, de la izquierda retrógrada, como la gente le dice, y veíamos que en los debates incluso hacía enfoque directamente personal en contra de Omar Fernández, en algunos puntos refiriéndose a Leonel Fernández, el padre de Omar, donde pudimos ver que Omar le dice a Guillermo Moreno que si era un debate presidencial, que esperara el día siguiente, que el día siguiente era que iba a exponer el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Y fue lastimoso porque Omar Fernández, con su brillante posición, hizo que Guillermo Moreno quedara en la fea, como podríamos decir, porque Guillermo Moreno no se enfocaba directamente a lo que iba a hacer, sino que se enfocaba a lo que se refería a Luis Abinader, no directamente a un programa de realizaciones de obra de Guillermo Moreno, sino a lo que refería a Luis Abinader. Y pudimos ver cómo desde el inicio Guillermo Moreno nunca soltó al presidente Abinader, sino que siempre no, porque el presidente Luis Abinader tiene 4 años y van 4 más, y
un sinnúmero de cosas que no se refería directamente a su capacidad. Pero no fue una sorpresa, en el caso mío, para mí no fue una sorpresa que Omar Fernández barriera en este debate a Guillermo Moreno, porque lo que sucede es que Omar Fernández, a pesar de que es un joven que no tiene tantos años en la política, pero ha sido un joven muy bien formado, muy bien preparado y en verdad tiene capacidad que ha dejado sorprendido al pueblo dominicano. Omar Fernández es un joven que tiene luz propia y ahí lo pudo demostrar y lo ha demostrado siendo diputado, porque ha sido uno de los diputados que más ha trabajado en un periodo. La cantidad de proyectos y leyes que ha sometido Omar Fernández lo ha llevado a destacarse como uno de los legisladores que más trabaja de nuestro Congreso, a pesar de que es muy joven. Pero esa juventud de Omar, que está combinada con la formación, la preparación que tiene Omar Fernández, hace cada vez más una estrella brillante en las alturas con luces propias. Y eso crea egoísmo, eso crea envidia. Por eso pudimos ver que en el primer debate, donde estaban Vinicito y Guillermo Moreno, ambos le tiraban a Omar Fernández, porque la mala fe y la envidia es algo que sobresale siempre. Y ahí lo pudimos ver en esas exposiciones, tanto de Vinicito Castillo como de Guillermo Moreno contra Omar Fernández, estos dos viejos robles de la política, con idea ya desfasada, pero esa es la realidad. Entonces, ahí pudimos ver donde Guillermo Moreno siempre trató de que Omar Fernández trajera a este debate a la participación de Leonel Fernández al mismo, e incluso donde Omar le dice a Guillermo Moreno que no tiene por qué estar dividiendo familia. Y por eso, en sus conclusiones, pudimos ver cómo Omar Fernández sabiamente, a raíz de los ataques recibidos por Guillermo Moreno, dice que la Biblia establece que el hijo tiene que honrar a su padre y su madre, y sus días se alargarán más en la tierra. Ahí, con esta exposición donde Omar Fernández cita directamente esta parte de la Biblia, trae consigo una estocada final, o un knockout, pudiéramos decir, a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno siempre lo de él fue personal y tratando de vincular a cualquier cosa que él tuviera de Leonel Fernández, como rencilla personales de Guillermo Moreno hacia Leonel Fernández, y quería transmitir esto a Omar Fernández. Una forma maliciosa, envidiosa y pudiéramos decir hasta de mucho egoísmo. Y esa es la realidad. Pero esa
derrota que le diera Omar Fernández a Guillermo Moreno en este debate, donde se mostraba a Guillermo Moreno muy desesperado y nervioso, mientras Omar Fernández se mantenía muy sereno, totalmente en sus aguas, y eso ha demostrado la preparación, la formación que tiene Omar Fernández, y eso sin duda alguna que ha caído muy mal en el PRM, porque si el PRM estaba enfilando todos los cañones contra Omar Fernández como lo ha estado haciendo, entonces ahora sería más, porque la trayectoria y la preparación y el carisma que tiene Omar Fernández ha hecho que el PRM enfile todos los cañones contra él. Omar Fernández no está compitiendo con Guillermo Moreno. No, Omar Fernández está compitiendo con Luis Abinader y el PRM completo, el gobierno completo. El PRM está tan desesperado y preocupado por la participación de Omar Fernández en esta contienda electoral que no paran de hacer reuniones y reuniones días tras días sin cesar, porque todos los funcionarios del gobierno han sido enfocados a invertir una cantidad de dinero en campaña para Guillermo Moreno, enfocando todos los cañones en contra de Omar Fernández. Y eso lo hemos podido ver, lo hemos estado observando. Son reuniones y reuniones directamente desde el Poder Ejecutivo. Guillermo Moreno es un vago político, como lo bautizó don Álvaro Aivelo, el Moreno Blanco. Esta situación de que Guillermo Moreno es un vago políticamente hace directamente que no venda. Guillermo Moreno no vende, no tiene carisma. Por eso podemos ver que la participación de Guillermo Moreno directamente en lo que son los periodos políticos, vemos que su partido sigue descayendo, y eso es preocupante, porque lo que pasa es que Guillermo Moreno no vende. Incluso hizo muchas exposiciones en contra del presidente Luis Abinader, después que lo lavó, lo planchó y le ha hecho de todo, y descaradamente ahora está con él. Y eso es algo que no hace que la gente tenga credibilidad, porque un hombre que hablaba tantas cosas en contra del presidente Abinader y ahora anda con la correa del presidente Luis Abinader amarrada de la de él, porque como es un vago político, hay que buscar la forma de que este vago político pueda competir con Omar Fernández. Y eso es preocupante, lo que está viviendo el PRM, porque el PRM cometió un error, buscó el peor candidato para enfrentar a Omar Fernández, y esa es la situación. A pesar de que Omar Fernández está compitiendo no con Guillermo Moreno, sino con Luis Abinader y el PRM, pero ahí pudimos ver cuál es la diferencia directamente de lo que es
el estudio, la preparación y la formación política, porque da vergüenza que un candidato con la edad de Guillermo Moreno esté compitiendo con este jovencito, como lo es Omar Fernández, y que quede en la posición que Omar Fernández dejó a Guillermo Moreno en estos debates, donde sin duda alguna Omar Fernández barrió directamente a Guillermo Moreno en esta exposición de estos debates, donde la población ve la inteligencia, la destreza, la preparación y la lucidez y el manejo de este próximo senador de la capital, Omar Fernández. Entonces, siguiendo con este mismo tema, con los debates, pudimos ver el debate de Santiago, donde gana Demonte Martínez. Demonte Martínez gana el debate muy abrumadoramente ante Collante y el ex ministro de Salud, Rivera, del PRM, y gana totalmente el debate. Y eso es algo importante, porque vemos, señores, es que la Alianza de Rescate RD barrió directamente al PRM, y esa fue la realidad. El PRM no ganó ninguno de los debates. Entonces, cuando vemos Demóstenes Martínez gana la senaduría de debate de Santiago, eso sigue enfilando a que está muy poderosa la Alianza Rescate RD. Cuando nos vamos a lo que son los debates de las candidatas vicepresidenciales, vemos que en este caso la candidata de Abel, Zoraima Cuello barrió Zoraima Cuello. Cuando vemos todos los estudios que se han hecho, Zoraima Cuello barrió con las demás candidatas, en especial con Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, que no debió ser así, porque se trata de que Raquel es una mujer que tiene ya mucho tiempo dirigiendo gabinetes directamente del gobierno. Lo pudimos ver en la pandemia, que le pusieron el gabinete de salud en un momento dado, que hasta yo le critiqué bastantes, porque yo soy de los que entiende que no hubo que ponerle en ningún momento el gabinete de salud a Raquel si ella no era médico. Pero pudimos ver ahí que con toda esta participación que ha tenido como vicepresidenta de la República, que creo que se ha manejado bien, pero en el debate Zoraima Cuello barrió con ella, y esa fue una realidad. Entonces Zoraima, que es de la candidata de la Alianza Rescate RD, ganó este debate de lo que es la candidatura vicepresidencial, y eso es un punto importante y que le suma punto bastante a la oposición, porque ven que los candidatos que están mejor preparados políticamente, formados,
con mayor desempeño, con mayor desenvolvimiento en las exposiciones, son los candidatos de la oposición. Entonces, aparentemente, los candidatos que más se prepararon, los candidatos que están mejor formados políticamente, son los candidatos de la oposición. Y eso es importante, que vemos que la oposición ha tenido candidatos muy bien formados, y eso no está en duda, y lo vemos porque ganaron todos los debates, y eso es importante. Eso ha creado un avispero en el PRM, y si el PRM estaba comprando votos, comprando cédulas, haciendo un sinnúmero de diabluras en las elecciones municipales, como lo pudimos ver en todos los videos, entonces ahora hay más preocupación, y esa es la realidad. Entonces, cuando vamos y analizamos, siguiendo con los debates, y nos vamos a los debates presidenciales, ay. Este debate presidencial tuvo muchas sorpresas, porque yo mismo era de los que decía que en este debate presidencial yo estaba totalmente seguro que quien iba a ganar este debate era Leonel Fernández. Y yo entendía que no era yo que estaba seguro, sino la población dominicana, porque aquí la población sabe quién es Leonel Fernández. El líder, el más grande líder de la República Dominicana, el dominicano más exitoso en la política, el único vivo que ha sido presidente de la República en 3 oportunidades, un gran estadista, un abogado eminente, un político eminente, el dominicano más conocido a nivel mundial. Antes era Peña Gómez, porque pertenecía a la Internacional Socialista, pero luego de que Peña Gómez muere, el dominicano más conocido a nivel global, este globo que está aquí, que le da la vuelta al mundo, es Leonel Fernández. Y en ese punto yo creo que no era sorpresa para mí ni para ningún ciudadano que tenga conocimiento de quién era Leonel. Pero yo decía que quien iba a favorecer bastante este debate era Abel Martínez, porque Abel era el único candidato nuevo, a pesar de que tiene mucha experiencia de Estado, haber sido diputado, ser el presidente de la Cámara de Diputados en varias ocasiones, luego el mejor alcalde que ha tenido Santiago en 2 periodos consecutivos, y por eso yo decía que Abel, la preparación de Abel iba a dar sorpresa, pero la sorpresa de Abel fueron más que lo que uno esperaba, porque hizo un eminente trabajo, hizo una eminente exposición con los puntos de su programa de gobierno muy claro, muy preciso, y fue un fenómeno Abel. Abel fue un fenómeno, y eso lo pudimos ver en este debate, muy claro, muy preciso, muy puntual en todos sus puntos de programa de gobierno. Ese programa de gobierno de Abel es muy bueno. Entonces, el desempeño de Abel en este debate ha sorprendido a la población, porque Abel
todos pensábamos que como era nuevo como candidato presidencial, pero Abel tiene una larga data de estados y que lo ha hecho muy bien. Abel lo ha hecho muy bien, tanto como congresista, como presidente de la Cámara de Diputados, y ni hablar de como alcalde de Santiago, el mejor alcalde que ha tenido Santiago, sin lugar a duda. Entonces, esas situaciones se complementaron con la experiencia, a pesar de que era el más joven de estos exponentes de lo que fue este importante debate presidencial, y dejó sorprendido a la República Dominicana y el mundo. Pues ahora bien, lo que, a pesar de esa exposición tan brillante, con los puntos muy claros y enfocados directamente en la pobreza, que me pareció muy bien porque Abel es un hombre que defiende al hombre serio, es un hombre que defiende a lo más necesitado, y eso fue muy bueno, muy importante. Pero cuando pudimos observar esta exposición de Leonel Fernández, que no es un secreto para nadie que es el líder de la República Dominicana, entonces ahí las cosas fueron diferentes. Lo pudimos ver un Leonel Fernández totalmente seguro, que las preguntas que hacían eran preguntas muy sencillas para la capacidad de análisis de Leonel Fernández, y eso fue fenomenal, como lo pudimos ver ahí. Increíble pero cierto, de los tres exponentes, de esos tres líderes, el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, ahí pudimos ver que Leonel, siendo el candidato con más edad, Leonel está ya en los 70 años, pero el programa de gobierno de Leonel Fernández es el más avanzado, el que más se ajusta a los nuevos tiempos, el que se ajusta a la tecnología, a los avances, a las ciencias. Ese es el programa de Leonel Fernández. Por eso pudimos ver cómo Leonel Fernández hablaba de inteligencia artificial, algoritmo, y eso para mí no es sorpresa, porque como todos sabemos, Leonel Fernández es el padre de la modernidad de la República Dominicana. Quien trae la modernidad a la República Dominicana se llama Leonel Fernández en los años 96, 2000. Y luego, cuando le toca nuevamente a través del desastre económico más importante que ha tenido toda la historia de la República Dominicana, que fue el gobierno ilegal de Hipólito Mejía, entonces cuando vuelve Leonel Fernández en los años 2004, 2008, 2012, completa este ciclo de modernidad en nuestro país. Y esa es la realidad. Entonces, por eso podíamos ver que en estos debates, las preguntas que habían eran preguntas muy sencillas para Leonel Fernández. Incluso llegando al punto que había personas que pensaban que Leonel Fernández no había desarrollado lo suficiente. Lo que pasa es que la capacidad de análisis y de exposición de Leonel Fernández está muy por encima de las preguntas que se le hacían, y por eso sucedía este tipo de situación. Pero sin lugar a duda, el
vencedor de este debate presidencial, que fue Leonel Fernández. Eso no está en discusión. Y el gran ganador de el pueblo, en este caso de Abel Martínez, por ser el nuevo y por tener tantos puntos importantes con tanta seguridad, a mí me pareció excelente. La exposición del presidente Luis Abinader, que se equivocaba bastantes y lucía incapaz ante estas dos figuras de Leonel Fernández y Abel Martínez, que sorprendió a todo el mundo. Entonces pudimos ver que fue un estancamiento el posicionamiento del presidente Luis Abinader con relación a este importante debate, llegando a un punto, cogiéndolo de relajo, de que decía que todos los productos habían aumentado la producción, menos la Toyota. Es decir, lo cogió de relajo y de chercha, pero fue una situación porque a él le decían la Toyota. Entonces, para tratar de botar la presión que tenía frente a Leonel Fernández y Abel Martínez, salió con esta tontería, pudiera decir yo, de que menos la Toyota. Entonces, eso es algo que creo que no estuvo bien por el presidente Luis Abinader, y se quedó corto en sus exposiciones, se quedó muy corto ante Leonel y Abel. Y esa es la realidad, y lo pudimos ver ahí. Y cuando terminó, vimos al terminar, decía que iba a invitar a cenar a Leonel y Abel. Leonel y Abel lo iba a invitar a cenar, y eso pudimos ver que era parte de relajo y la chercha del presidente Abinader. Pero no quedó bien parado en este debate, porque fue un debate que Leonel y Abel pudieron desglosar bastante bien. Entonces, eso que pudimos ver ahí, que el presidente se quedó corto ante estas exposiciones de Leonel y Abel, entonces, sin lugar a dudas que pone todavía en más peligro al presidente Abinader, porque siempre los debates a quien perjudican más es al que se encuentra de turno, y si no está muy bien preparado, entonces la situación es difícil, y más con figuras como lo es Leonel Fernández. Se recuerdan que Leonel Fernández en esa posición dijo que tenemos un gobierno parecido a Colón, que no sabía para dónde iba ni a dónde había llegado. Entonces, sin lugar a dudas que esa es la situación del gobierno, y que no se podía enfrentar directamente a Leonel Fernández, un hombre, un gran estadista, y eso era preocupante para el presidente Abinader, porque lo pone en presión, o lo mantuvo en presión, y eso lo pudimos ver mientras respondían las preguntas que le hacían los entrevistadores, y esa era una realidad. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, cómo sucedieron los debates, cómo culminaron las presidenciales
ganada por Leonel Fernández, la senaduría más importante de la capital por Omar Fernández, la senaduría de Santiago por Demóstenes Martínez y la vicepresidencia ganada por Zoraima Cuello. Entonces eso crea una preocupación y crea una desesperación en el PRM porque se acercan rápidamente las elecciones y eso es preocupante. Es muy preocupante la situación que está viviendo el PRM, que le ha vendido a la gente, le ha querido vender a la población de que el presidente Luis Abinader tiene un 70% y que ya ganó las elecciones, pero no ha sido así porque a raíz de estos debates celebrados esta semana que culmina, entonces esto le ha bajado punto al PRM y le ha aumentado a la oposición. La oposición hoy por hoy tiene números muy diferentes a lo que tenía hace una semana atrás, porque la gente con ver estos importantes debates se ha dado cuenta de que la preparación, el intelecto, el bienestar está en la oposición. Y sin lugar a duda, eso quedó demostrado en estos debates y eso ha creado un avipero en el PRM que está preocupado. Está muy preocupado. Pudimos ver en el día de ayer cómo el presidente Abinader andaba debajo de la lluvia buscando los votos porque las encuestas no están dando la realidad. La realidad es que el presidente Abinader no tiene un 50%. Eso es una realidad. Entonces, si no tiene un 60%, no es verdad que van a ganar las elecciones en la primera vuelta. Y si el presidente lamentablemente no gana las elecciones en la primera vuelta, pues se queda fuera. Porque la oposición ya unida, concretizada, no es verdad que le van a ganar. Y esa es la realidad. Eso lo podemos ver en pocos días. Tenemos 3 grandes partidos políticos que están fortalecidos todavía. Y si hay 3 partidos que están fortalecidos en elecciones que normalmente vota el 70% en elecciones presidenciales, no es verdad que el presidente va a sacar votos suficientes para una primera vuelta. Entonces, ahí es que está la preocupación. Por eso vemos que todavía están comprando a todos aquellos tránsfugas que se venden, porque todos aquellos tránsfugas que se venden es porque no tienen seguridad ni valen una garantía directamente de que se pueden quedar fijos en un lugar, porque son negociantes y saltarines de la política, y eso es preocupante. Entonces, en estos momentos vemos la oposición fajada que está buscando votos y que sigue creciendo y que sigue aumentando con apenas días para las elecciones que se acercan, y eso es algo preocupante, algo que le pone presión tanto al presidente Luis Abinader como al PRM, porque la oposición está fajada y está trabajando para buscar los votos. La oposición en los últimos días se ha puesto la pila. En el día de hoy, Danilo Medina dice que carpa que arme el PRD o el PRM, carpa
que tiene que ser desbaratada, hay que desbaratarla. Y eso no es una sorpresa, porque creo que eso ya lo había visto en varias oportunidades de el líder Peña Guava, que decía que cuando fueran a poner carpa, palo y piedra, compra de cédula, palo y piedra. Y eso es algo que la oposición ya no va a permitir que suceda lo que pasó en las elecciones municipales. Entonces, ya ahí la cosa es diferente y hay que prestar atención, porque incluso han dicho que no es verdad que el PRM va a seguir 4 años más si no gana las elecciones. Si sale el PRM con una votación como la que sucedió con Hipólito Mejía, que no ganó las elecciones, y por la sensatez de Danilo Medina, entonces le regaló la presidencia a Hipólito. Por eso ustedes ven que Hipólito es muy amigo de Danilo, porque Danilo le regaló la presidencia a Hipólito. Hipólito sacó un 49%, que le faltaba un punto para llegar al 50 más 1, y Danilo entendió que no valía la pena ir a una segunda vuelta electoral, porque podría ganar otra vez en la segunda vuelta, podría ganar, y entendió que no era suficiente para ir a una segunda vuelta, sino que el pueblo se ahorraba toda esta cantidad de millones que se gastan en una campaña electoral, en una segunda vuelta, y Danilo lo decidió hacerlo así, cediéndole la presidencia a Hipólito Mejía, convirtiéndose Hipólito en un gobierno ilegal, porque no ganó con la cantidad de votos que requiere la Constitución. Y hay fruto de esa sensatez de Danilo Medina, ahí tuvimos el peor gobierno con el peor desastre económico en toda la historia de la República Dominicana, donde quebraron 3 bancos de los principales del país con más de 105.000 millones de pesos, el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana. Lo vivimos con esta crisis de Hipólito Mejía, y eso se lo agradecemos a Danilo Medina, que decidió que Hipólito gobernara sin haber ganado las elecciones. Entonces, frutos de eso ya vivido y que el pueblo conoce, no es verdad que la oposición le va a permitir al presidente Abinader que si un voto le falta para ganar las elecciones, no haya una segunda vuelta electoral. Así es que todo está plasmado y todo está dado para que haya una segunda vuelta electoral en la República Dominicana, a raíz de que tenemos 3 partidos y los 3 partidos están totalmente fuertes y sacarán una buena votación, razones por la cual yo entiendo que el presidente Luis Abinader y el PRM no ganará las elecciones en la primera vuelta, sino que las condiciones están dadas para una segunda vuelta electoral y la suerte está echada en la República Dominicana.